concepto de colonialismo, así como palabras derivadas de él como colonizador, colonizado, decolonial, colonización, etcétera, se viene usando en los estudios sordos desde hace algunas décadas. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado ese uso. De eso voy a hablarles en este corto video. En el diccionario de la Real Academia Española se define colonialismo como un régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Y como segunda definición se aparece ideología que defiende el colonialismo. En el caso de los estudios sordos, usar estas definiciones sería en principio una licencia, una analogía, ya que pues ninguna comunidad sorda realmente posee un estado o puede ser considerada una entidad territorial. Por tanto, el uso en el caso de los estudios sordos de las comunidades sordas, que son comunidades no atadas a un determinado territorio, es necesariamente una analogía, es necesariamente una metáfora. Pues bien, la primera referencia que conozco en relación con la palabra colonización o colonialismo aplicada a los estudios sordos aparece en dos libros de Harlan Lane, de aquel escritor, de aquel psicólogo estadounidense que tanta literatura produjo, tanta literatura influyente produjo en relación con los estudios sordos. Harlan Lane, en un libro suyo de 1984, aquel libro llamado Cuando la mente oye, When the Mind Hears, hacía una vinculación entre el hecho de que las comunidades africanas fueron arrasadas y controladas y sometidas por las potencias europeas, y el hecho de que las comunidades sordas fueron de alguna manera también metafóricamente controladas, arrasadas, sometidas por las comunidades oyentes. Este concepto que Harlan Lane profundiza en otro libro de 1992, La máscara de la benevolencia, profundiza el uso de esa metáfora en relación con que las comunidades sordas fueron privadas de su lengua por el poder colonial que quería que utilizaran la lengua del poderoso, la lengua hablada, la lengua de la mayoría, entre otras acepciones. Este concepto fue retomado por Pedillet en 1998 en su tesis doctoral, que apareció años más tarde como ese influyente libro que llamamos el ser sordo, el deafhood, que es un libro esencial en la fundación de los estudios sordos, del estudio sobre la sordera. Pedillat utiliza justamente este concepto para sustentar una agenda política de liberación, es decir, las comunidades sordas serían comunidades colonizadas por las personas oyentes, y él usa entonces el término descolonización en inglés para caracterizar la agenda política que estaría dirigida a eliminar el poder que tienen las personas oyentes sobre las personas sordas. La analogía de Pedillet y la analogía de Harlan Lane en este sentido tiene que ver con que un grupo con poder somete a otro grupo con menos poder, es decir, los oyentes someten a los sordos, y en ese proceso de sometimiento hay una opresión de los cuerpos, es decir, el poderoso somete físicamente al que no tiene poder y lo degrada en función de que tiene una determinada inferioridad porque su cuerpo no tiene ciertas características que tiene el cuerpo del colonizador. Es decir, el colonizador, por ejemplo, es blanco, el colonizado no es blanco, es de piel oscura. O en el caso del sordo, el oyente, que es el colonizador, oye, y el sordo, que es el colonizado, no oye. Es decir, el cuerpo del colonizado posee características diferentes al cuerpo del colonizador, y en virtud de esas diferencias es inferior. Y esa inferioridad le da al colonizador, al poderoso, la potestad del derecho de someter al otro, de cambiarlo, muchas veces con la idea de que en ese cambio, en ese sometimiento, lo está ayudando a salir de su estado de inferioridad
de ese estado en el cual se encuentra en una situación lamentable, en una situación de la cual tiene que salir. Es muy interesante que el colonizador se presenta en el discurso del discurso colonial como un benefactor, alguien que intenta mejorar al otro, ayudar al otro al sacarlo de esa situación de inferioridad en la que se encuentra. Y esa ayuda cobra la fuerza de asimilación. A través de mi lengua, a través de mi mentalidad, tú puedes acercarte a mí, tú puedes parecerte a mí. Ojo, tú no vas a nunca ser igual a mí, pero sí puedes mejorar tu situación y salir de tu inferioridad, de la inferioridad en la que te encuentras, a partir de tratar de imitarme. Esta metáfora es muy poderosa realmente, es muy poderosa porque explica desde el punto de vista político cuál es la situación de inferioridad de poder en el sentido del poder social en la cual se encuentra la persona sorda o la persona sometida. Sin embargo, tenemos que considerar el uso de este concepto necesariamente como una analogía, porque como les mencioné al principio, las comunidades sordas no tienen realmente una territorialidad, por lo tanto, el concepto de colonialismo, que es un concepto histórico que tiene que ver con el hecho de que ciertos países someten a otros países o ciertos grupos humanos someten a otros grupos humanos que se encuentran por lo general en un territorio diferente al suyo, no se puede aplicar literalmente al caso de las comunidades sordas. A partir de los estudios de Pedilat y sobre todo a partir de su activismo político, las comunidades sordas asumieron en muchos sentidos esta idea de que son colonizadas por los oyentes y de que en la escuela es el lugar donde ocurre, donde se realiza, donde se verifica el proceso de colonización. Pedilat, cuando habla de la necesidad de cambiar la situación de la persona sorda colonizada, utiliza también el término de descolonización, es decir, el proceso de liberación, liberarse del paternalismo, de liberarse del control, del sometimiento de las personas oyentes. Como les digo, a partir de los estudios de la ADI, a partir de su activismo político, se difundió a otras lenguas escritas y también en lenguas de señas. Es muy interesante, sin embargo, que a partir de hace algunos años, empieza a surgir una crítica desde el propio interior de los estudios sordos a la utilización del término colonialismo o de la concepción de colonialismo que se difunde a partir de los primeros estudios que les menciono. Es el caso, por ejemplo, de algunos estudiosos europeos o también africanos o latinoamericanos que critican que a partir de la expansión de las definiciones de colonialismo provenientes del mundo angloparlante, se pretende que las identidades sordas son homogéneas en el mundo, es decir, como que hubiera una única manera de comprender la identidad sorda. Y esto se hace a partir de un binarismo que se puede considerar la oposición sordo-oyente. Uno de los aspectos más negativos que tiene esta simplificación de la identidad sorda colectiva es que, por ejemplo, las familias oyentes son consideradas el lugar de la opresión, son consideradas el lugar del opresor y la comunidad sorda el lugar de liberación. Es decir, únicamente cuando la persona sorda se incorpora a la comunidad sorda se libera. Y la familia, es decir, todo el conglomerado, todo el tejido social que se construye a partir de la historia, de las tradiciones de un determinado lugar, se rompe en función de este binarismo. Y el sordo se considera un extranjero que no forma parte ni de su tradición cultural familiar ni de la del país en la que se encuentra. Esto es criticado bastante por parte de algunos estudiosos, como les comentaba, pero a partir de eso también hay otras críticas, como por ejemplo la superioridad de las lenguas de señas estandarizadas. Digamos, el ASL es superior a la lengua de señas de Venezuela o la de Colombia porque forma parte, viene de una cultura mucho más elaborada, mucho más rica, y por tanto es válido someter a una comunidad sorda local en el sentido de que abandone su lengua nativa
y asuma una de las lenguas de señas internacionalmente difundidas como el ASL. Otro aspecto de este tipo de crítica del colonialismo a la que me estoy refiriendo es el hecho justamente también a partir de este binarismo sordo oyente, que de pronto toda la comunidad de solidaridad, toda la comunidad de apoyo que se había configurado en las comunidades sordas, como pueden ser los investigadores que trabajan con lenguas de señas oyentes, los sociólogos oyentes, los pedagogos oyentes que trabajan con las comunidades, los intérpretes, etcétera, son en un solo momento puestos bajo sospecha, independientemente de la cantidad de trabajo, de la cantidad de energía vital que hayan por años invertido en el desarrollo y en el apoyo de la comunidad sorda, son considerados ya automáticamente enemigos, es decir, gente de la cual es necesario desconfiar por el solo hecho de que no son sordos. Es decir, a partir de esa no posesión de un determinado rasgo biológico que es la sordera, se considera que el otro no forma parte del grupo. Es decir, una definición puramente étnica, corporal, que es criticada muy duro por algunos sordos, incluso miembros de la comunidad sorda internacional. Es decir, la crítica fundamentalmente hacia el uso del concepto de colonialismo para la comunidad sorda tiene que ver en el hecho de que la ciencia del norte global, es decir, la ciencia europea, la ciencia anglosajona, está reproduciendo conceptos, concepciones acerca de lo colonial que, al ser aplicada a espacios culturales del sur global, en el caso de los estudios sordos se ve, por ejemplo, en diferentes dimensiones didácticas, en dimensiones lingüísticas, en dimensiones relacionadas con la concepción del intérprete, de la educación de sordos, etc. Deforma de alguna manera el modo en que tienen otras culturas, en que se tiene en otros países acerca de estas dimensiones de la dinámica social, de la interacción social de las personas sordas en su contexto. Todo esto entonces, en resumen, lleva a que el concepto de colonialismo, con todo el poder que tenga, todo el poder que tiene como concepto para explicar muchas de las dinámicas históricas de las comunidades sordas, tiene que ser tomado con cuidado, tiene que ser decolonizado, es decir, desprovisto de este acento que tiene el interpretar la figura del colonizador, del colonizado, del proceso de colonización únicamente a partir del norte global. Estos conceptos, estos discursos críticos que están surgiendo en muchas partes del mundo tienden entonces a reivindicar el uso de la palabra, pero matizándola con aspectos que ideológicamente están mucho más imbricados con la realidad de países que fueron colonizados, no los países colonizadores, sino los países que fueron colonizados a su vez. En los comentarios de este video les incluyo una serie de referencias escritas que pueden ser buscadas en línea para profundizar en el sentido que tiene este término actualmente en los estudios sordos.